Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga una vez más. En esta hora, nuestro deseo es poder compartir una palabra del Señor que sea de edificación a nuestras vidas, para que podamos lucir diferente ahora que estamos en Cristo Jesús. Y el tema de este mensaje es reflejando una vida diferente. Leemos la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 4 y su versículo 28. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso acerca de cómo debe de lucir la vida del creyente. Y nos deja ver un par de cosas. Primero, que el inconverso, por una parte, lleva una vida alejada de Dios, posee una mente vana, un entendimiento entenebrecido, un corazón duro. El inconverso se ha vuelto cada vez más insensible hasta el punto de cometer cualquier tipo de impureza. Sin embargo, el creyente debe de lucir diferente. Por eso dice inmediatamente en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros estamos llamados a vivir conforme a la verdad de Jesús y no conforme a nuestros deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la palabra, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tú y yo pudiéramos estar ahora mismo reflejando una vida conforme a nuestros deseos engañosos o una vida conforme a la imagen de Cristo. Y uno de esos deseos engañosos es robar. Y es bajo este contexto que Dios dice: el que hurtaba no hurte más. Había un hombre que nunca cosechaba nada, a pesar de que se le veía sembrando. Nunca traía dinero y su mujer siempre le decía que estaba salado. Este hombre debía en cada tienda del pueblo porque pedía fiado y nunca pagaba. Afectó incluso a los de su casa, porque se dice que cuando sus hijos crecieron, se vieron obligados a pagar cada deuda que él tenía, incluso a pagar los gastos de su boda, que nunca pagó. Para no encontrarse con las personas a las que les debía, siempre se abrían nuevos caminos por afuera de los pueblos. Sin embargo, a su casa siempre le estaban enviando los papelitos para cobrarle lo que debía. La palabra del Señor dice que el pecado te alcanzará. Ahora, ¿cuál era el problema detrás de todo esto? Bueno, todo parecía normal. Este hombre salía de casa muy de mañana. Su esposa y sus hijos pensaban que a trabajar. Sin embargo, el problema de este hombre era que salía de tan temprano, pero para meterse en las cosechas de los demás para robar. En las cosechas de frijoles robaba salteado. O sea, una sí y otra no. Arrancaba una planta de frijoles de aquí, dejaba la que sigue y arrancaba la otra. Esto lo hacía de manera salteada para no dejar rastros, según él. Pero Dios lo estaba mirando. En las cosechas de maíz era todavía un poco más descabellada su estrategia. Él iba, cortaba las mazorcas y se iba también a la parte superior del cerro para mirar a los alrededores mientras desgranaba el maíz. Luego, si él miraba una mazorca muy bonita, con granos muy buenos y grandes, se los llevaba en la bolsa de su pantalón para sembrarla. El problema es que nunca cosechó nada de lo que sembró,
porque era robado. Secularmente las personas pueden decir que simplemente fue mala suerte. Otra corriente pagana puede decir que es el karma. Pero los creyentes, los cristianos, sabemos que nuestro Dios no puede ser burlado. La palabra del Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y añade: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuestro texto principal dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. De este texto salen a la luz dos principios que todo creyente debe reflejar. Debemos reflejar estos dos principios. El primero es de que el creyente no es ladrón. Y el segundo es de que el creyente comparte con el necesitado. No solo se nos demanda a no robar, sino que también nos manda a trabajar honestamente con el propósito de tener algo para compartir con el que padece necesidad. No debemos de olvidarnos de ayudar al necesitado con lo que tenemos, pues esto da gloria a nuestro Dios. Una de las cosas que Dios mandó a Moisés en el monte Sinaí fue: no robarás. El creyente de nuestros días está de acuerdo que no debe tener dioses ajenos, que no debe matar, que no debe cometer adulterio, que no debe codiciar lo ajeno. Sin embargo, para robar se las inventa. El robar lo permites mientras nadie se dé cuenta. Robar lo permites mientras no sea mucho y todavía lo decoras con la frase: es por necesidad. Dios sabe que tengo necesidad. Bueno, el Señor sigue diciendo en su palabra que no es por necesidad, sino por un problema en tu corazón. Dice el Señor: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De manera que cuando haces y actúas de esa manera, no solamente estás reflejando una vida de incrédulo, no solamente una vida alejada de Dios, sino que también no estás reflejando la vida que Dios demanda. Dios ha dejado claro en su palabra que robar nos traerá consecuencias. Por ejemplo, el pecado de Acán, que vemos en el libro de Josué, en el capítulo 7. Vemos nosotros que Dios, al ver el pecado que había cometido Acán, de robar unos tesoros a los cuales él había mandado de que no tocaran nada de eso, no solamente se le acusa a él, sino que la consecuencia es que afecta a todo el ejército, a todo el pueblo de Israel. Esa es la consecuencia que yo quiero resaltar en este día. Mira lo que dice Josué capítulo 7 versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Nota cómo es marcado todo el pueblo, los hijos de Israel. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Una vez más se menciona todo
todo el pueblo. Cuando tú lees el versículo 11 del capítulo 7, dice lo siguiente: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Mi pacto que yo les mandé, dice el Señor, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Cuando tú eres ladrón, no solo afectará tu vida, sino tu casa, tus hijos y aún la iglesia del Señor. Las otras consecuencias que vemos ahí fueron la muerte de miles de israelitas y el hecho de que no podrían hacer frente a sus enemigos. Robar trae consecuencias. ¿Quiénes más robaron en la Biblia? Bueno, el pueblo de Israel. Un pasaje bastante conocido. Acompáñame en Malaquías en el capítulo 3, versículos del 6 al 12. Vamos a leer Malaquías en el capítulo 3, versículos del 6 al 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dice el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Luego dice el Señor en el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, el pueblo se estaba preguntando en qué le hemos robado al Señor. Y el Señor les dice, en vuestras ofrendas y en vuestros diezmos. ¿Quién más le robó al Señor? Los líderes religiosos. Mira lo que dice Mateo, capítulo 21, versículos del 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estas personas hacían sus fechorías, hacían sus robos allá afuera, y venían a levantar sus manos, venían a adorar al templo, a la casa de Dios, como si este fuera un refugio para, según ellos, sentirse sin culpa o sentirse protegidos. Los ladrones, estas personas que robaban en los pueblos, en las ciudades, ellos habían hecho unas cuevas en las afueras, en las orillas de estos pueblos. Ese era el lugar de refugio de ellos. Esa era una cueva de ladrones. Pero aquí los líderes religiosos habían hecho de la casa del Señor su refugio. Y el Señor les dice, ustedes han hecho mi casa cueva de ladrones. Porque ellos hacían sus fechorías, robaban al pueblo, robaban a los pobres, robaban a la viuda, robaban a los débiles. Y luego venían al templo como un refugio, pero no había en ellos santidad, no había en ellos corazones sinceros, seguían haciendo lo malo. ¿Quiénes más robaron en la Biblia? Ahí tienes tú el caso de Judas Iscariote. Juan capítulo 12, versículos del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar,
¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Una mujer había ungido con los pies del maestro con un perfume caro. Y al parecer, las palabras de Judas fueron bonitas. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Al parecer él quería cuidar de los pobres, pero dice la palabra que esto no lo dijo porque él cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. A él lo que le convenía es que ese dinero fuera puesto en la bolsa de los demás apóstoles para tomarlo y llenar sus bolsas. Bueno, esto nos habla de que aún muchos de los que están cercanos a Jesús pueden tener problemas de mano larga, pero Dios los está mirando. La palabra nos advierte muy seriamente a no estar enseñando a otros lo que nosotros no hemos aprendido y no reflejamos. Una vez más, la palabra nos advierte muy seriamente a no estar enseñando a otros lo que no hemos aprendido y lo que no hemos o lo que no estamos reflejando. Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Pero hay salvación, hay redención. Estas son las buenas nuevas que nosotros predicamos para aquellos que vienen a Cristo, para aquellos a quienes la luz de Cristo los alumbra y luego reflejan su gloria. ¿Hay redención y salvación para los ladrones? ¿Qué dice la palabra? Claro que sí. Acompáñame en Lucas en el capítulo 19, versículos del 5 al 10. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 19 del 5 al 10. Y ahí tenemos nosotros el caso de aquel hombre pequeño de estatura llamado Zaqueo, que en medio de las multitudes se subió a un árbol porque quería mirar a Jesús. Y vemos lo que la palabra del Señor dice. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí hay redención, sí hay salvación, aún para el pecador y para el ladrón. Zaqueo es un ejemplo de reflejar esos principios de un creyente. El creyente no es más un ladrón. El creyente comparte con el necesitado. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. ¿Hay redención y salvación para los ladrones? Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay salvación, hay redención, hay perdón de pecados para aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahí tú tienes el ejemplo de Zaqueo, ahí tú tienes el ejemplo del ladrón en la cruz. Pero también la palabra nos enseña de que habrá un castigo para los ladrones que rechazaron el perdón de Cristo y que persisten en su pecado. Primero, no podrán entrar en el reino de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Robando puedes llegar a muchos lugares, pero no al reino de Dios. Robando puedes llegar a ser grande en esta tierra, pero no en el reino de Dios. Robando puedes tener muchas riquezas en esta tierra, pero nada en el reino de Dios. El Señor sigue diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que el castigo de aquellos que rechazan al Señor no es solamente que no heredarán el reino de Dios, sino también que en el día final serán echados al lago de fuego. Ahí estarán siendo atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice la palabra, junto a Satanás, junto a la bestia, junto al falso profeta. Apocalipsis 20 del versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y quiénes serán la compañía de ellos? Versículo 15 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿cuál vida estamos reflejando? ¿Una vida conforme a sus deseos engañosos o una vida conforme a Jesús? El lago de fuego es una realidad para aquellos que rechazan a Cristo. Pero tú puedes escapar ahora de ese castigo, de esa condenación eterna, si vienes a Cristo con un corazón arrepentido, si vienes a Cristo en fe. Al ladrón que le suplicó que se acordara de él, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa era la última oportunidad que tenía ese hombre de reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador. A Zaqueo, quien había sido un ladrón, que había estafado, que era un pecador, el Señor le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No pierdas más tu tiempo en abrir las puertas de tu corazón, de tu vida, de recibir gozoso a Cristo como tu Salvador. Le dijo el Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estás reflejando una vida diferente?
¿O todavía estás reflejando una vida conforme a tus deseos engañosos? Yo te invito a que vengas a Cristo hoy. Así como estás, así como eres, Él no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Cristo sigue diciendo, todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Reflejemos una vida diferente. El que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Que el Señor los bendiga.